Como productores tenemos nosotros esa mentalidad de ahorrar mucho tiempo, de ser productivos y sobre todo en el proceso de crear un beat, de mezclarlo, de masterizarlo, de crear una imagen para poder subirlo a YouTube, a BeatStars. Es un proceso bastante largo y que en algunos puntos llega a ser tedioso, sobre todo si lo tuyo no es el diseño en cuestión de las carátulas de BeatStars, las miniaturas, y solemos perder mucho tiempo porque buscamos esa miniatura perfecta, la cual va a llamar bastante la atención. Y no sé si se acuerdan de un video que saqué hace unos meses, o más bien el año pasado, donde hablé también de ese tema, que te está apareciendo justo aquí la tarjetita para que vayas a verlo después de ver este, y era donde te hablaba de cómo tú podías crear tus miniaturas de una forma fácil y sobre todo que ahí te daba una herramienta espectacular. Y vaya que tuvo un apoyo enorme en su momento, y el día de hoy venimos con ese video actualizado, mejorado y con una calidad aún mayor. Y bueno, como yo no soy el experto en Photoshop y en todo esto, los dejo con quien sí lo es, y que si aún no la recuerdan, estuvo de invitada justamente en el video que les hablo. Así que los dejo con ella. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex G y estoy muy contenta de ser una invitada especial en este canal. El día de hoy estoy aquí para explicarles acerca de este nuevo volumen 2 del Type Beat que había sido muy esperado y que sinceramente yo tenía mucha emoción de ya hacerles este nuevo video. Bueno, explicándoles para que ustedes sepan cómo usar este nuevo volumen, que realmente no es muy complicado, porque lo que queremos en este proyecto que hicimos es que no se compliquen la vida haciendo sus diseños. Bueno, ahora vamos a mostrarles los covers. De aquí se ven, ustedes ya tendrán el tiempo para poderlos ver más grandes y con más detalle. Así que les voy a mostrar este cover de aquí. Para que ustedes lo vean, les tenemos la preview y el archivo en Photoshop. Antes de que abran los archivos, es importante que ustedes se vayan a la carpeta que tenemos aquí y que dice fuentes. Ustedes descarguen todas las fuentes que hay aquí para que no tengan ningún problema al momento de abrir el archivo. Cualquier duda que tengan más detallada, el primer video sin problema les va a ayudar a entender algunas cosas que a lo mejor no voy a explicar aquí, porque ya se los expliqué en el primer video. Aquí tenemos esta parte de aquí del nombre, le podemos cambiar. Aquí, si lo ven, todo es editable. Esta parte, los PNG también son editables. Lo único que tendrían que hacer es reemplazar la imagen, tal vez la exportan y ya. Igual si a lo mejor no les aparece para mover o cambiar la imagen, recuerden usar el Control T o Comando T y ya podrían moverlo de tamaño y hacer cualquier modificación que ustedes tengan que hacer. Así que bueno, ya tenemos esta imagen, no le vamos a mover más. Este que dice Sale, la verdad se ve un toque pues súper chido. No es un texto en sí editable, pero lo pueden usar pues hasta para cualquier imagen. Igual aquí pues todo es editable. Prod by, pues igual lo podemos cambiar y se puede poner a Rimao. Y miren, si a lo mejor se sale un poquito de donde estaba, pues ya nada más lo ponemos en su lugar. Igual aquí el nombre del beat, pongamos este nombre de fuego, ¿no? Igual aquí también es editable, le damos que sí, listo. Provide igual Rimao. Súper fácil. ¿En cuánto tiempo? ¿Fue qué? ¿2 minutos? ¿3 minutos? Igual la fuente de letras se puede cambiar de color sin ningún problema. Voy a tomar aquí el color aquí del pastelito, ¿no? Así fácil, y así es como quedaría de una forma súper rápida. Todo, absolutamente todo es editable. En general, así es como funcionan casi todos los covers, e igual con las miniaturas. Les voy a explicar cómo es que funcionan algunos que a lo mejor pueden tener puede estar un poco complejos, pero sinceramente no es complejo, solamente se ve complejo. Así que les voy a explicar este de aquí, que es uno de mis favoritos. Esta textura, tengan cuidado, siempre hay que desactivarla si vamos a editar la miniatura. Entonces eso es importante. Aquí hay algunas miniaturas que tienen para poder que ustedes puedan poner el usuario de su Instagram y así. Y pues para aquí lo más importante, lo que les decía que podría llegar a ser un poco más complicado, es la parte de la imagen. Aquí tenemos la imagen y como ustedes lo pueden ver, es un objeto inteligente. Entonces lo que hay que hacer es darle doble clic a esto. Bueno, ya, aquí ya lo ven, ¿verdad? Entonces cuando nosotros ya tenemos ya pasamos la imagen aquí,
aquí. Ahora le vamos a dar en control S para que se guarde. Y ya después de haberle dado en control S, ya tenemos todo para que ya se haya actualizado en el archivo original. ¿Cómo vamos a crear esto de aquí? Que se vea así como pues con el ángulo, ¿no? de la televisión. Lo que vamos a hacer es darle en control T y ya lo tenemos aquí. Clic derecho. Y le vamos a dar aquí en perspectiva. Y de esta forma ya podemos cambiar la perspectiva de la imagen. Ustedes ya irán sabiendo pues cómo hacerlo. Y ya nada más sería ponerlo atrás de la televisión. ¿Ven? Es muy muy sencillo. Sinceramente nada complicado. Lo único que tenemos aquí es la TV así como un PNG, así que no tienen que complicarse la vida en si se mueve derecho, izquierdo, como sea. Ya nada más activan la capa de la textura y guardan su archivo. Y aquí no hay mucha ciencia, igual todo es pues es cambiable, el nombre pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Caliente, entonces ya nada más le damos el espacio para que se acomode así como estaba y ya lo tenemos, le decimos que sí. Miren, lo que les decía, siempre hay que desactivar la textura, a mí siempre se me olvida. Así que a ustedes que no se les olvide. Si tenemos una imagen en color negro, pues nada más lo convertimos a blanco, así como porque aquí tenemos activada la superposición de colores. Si no saben cómo es, nada más le vamos a dar doble clic aquí a la capa y vamos a activar la superposición de colores. Si no la tenemos, se va a poner el color original y si la activamos, le vamos a poder poner el color que nosotros queramos. Ahora, lo que yo les quería explicar acerca de lo que podría ser un poco complicado, que a lo mejor van a decir, ay no sé cómo hacerlo, pues aquí les tengo la carpeta de círculo difuminado, que aquí es en donde yo les decía la superposición de colores. Le damos doble clic y lo activamos y ahora sí podemos cambiarle el color del círculo a como nosotros queramos, e igual el fondo se puede cambiar. Ahora, ¿qué es la otra cosa que yo les quería explicar? Era que ustedes este tipo de miniaturas las pueden utilizar también como un video. Sí, lo podemos guardar como imagen y antes de guardarlo como imagen le quitamos las imágenes que nosotros queramos, o igual pueden mantener una fotografía y ya ustedes nada más lo exportan así para que ustedes tengan este espacio para poner el loop del artista pues al que le van a hacer el type beat. Igual si tienen alguna duda de cómo hacer este tipo de técnica que les estoy explicando con este type beat, pues sin problema pueden irse a mi video en el canal en donde les explico a detalle el tutorial de cómo hacer este tipo de videos para que sean fáciles de hacer en para sus beats. Así que bueno, eso sería todo, pues rápidamente explicándoles. Ya como les había dicho, si tienen alguna duda de cómo pueden funcionar más a detalle cada uno de los diseños, pueden también apoyarse con el primer video que les habíamos subido pues el año pasado. De mi parte eso es todo por este video, explicándoles súper fácil cómo utilizar este type beat. Estoy muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes y que me conozcan. Cualquier cosa pues pueden seguirme en mis redes sociales, no sé en dónde las voy a poner rimado. Cualquier duda de diseño que ustedes tengan pueden irse a mi canal para que les resuelva. Igual pueden ver muchas cosas relacionadas a la música, así que sin problema pueden mandarme un DM, cualquier duda que necesiten. Y pues nada, ya está a la venta y les tenemos un regalito que es para las 10 primeras personas. Se ganarán gratis el bonus pack, que se tratará acerca de unas ilustraciones totalmente actualizadas de estos artistas, de Bad Bunny, Raúl Alejandro, Faith. También tenemos de productores como Tiny, Sky Rompiendo. Si ustedes no alcanzan a comprar y ser de las primeras 10 personas, el bonus pack estará a la venta a un precio muy accesible, ya que es un bonus pack. Así que pues nada, es todo por mi parte y estoy muy feliz de que estén aquí viendo este video. Adiós. Bueno, pues ahí lo tienen, espero que le hayan entendido bastante bien al tutorial que les acaba de dar de esta librería. Y como lo acaba de decir nuevamente y en pocas palabras, ya está a la venta este volumen 2 del Type Beat Template Pack. Consideren en comprarlo porque se van a ahorrar muchísimo tiempo para que estén muy activos en sus canales y logren crear esa constancia y por ende generar ventas en sus instrumentales. Y si les gustó este video, regálenme un like, también coméntenme aquí abajo qué tal les pareció, si les gustó o no les gustó, qué tal les parecieron estos templates para sus beats. Si aún no estás suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. Todas las redes sociales, tanto de Alex G como las mías, van a estar aquí en la descripción para que vayas, nos sigas, nos hagas preguntas, etcétera. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós.